Tú eres perla que surgiste del más grande y noto mar, y que al son de tu arrullar en jardín te convertiste, verano en tus empeños, nuestro Dios forma un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Hola amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. Soy Wilman Ordóñez Iturralde. Hoy vamos a conversar en una segunda entrevista con el historiador Ángel Emilio Hidalgo, una deuda pendiente acerca de las sonoridades tropicales en la ciudad de Guayaquil, como una ciudad puerto abierto al litoral, al país y abierto también al mundo. No sin antes agradecerle, como siempre, a Pórtico de Oro y a La Culata. Estos dos espacios, estas dos instituciones, estas dos corporaciones hacen posible que nosotros llevemos adelante estos videos que tratan sobre la cultura popular y la cultura tradicional. Lo popular en torno a Guayaquil como una ciudad porteña y de porteñidades. Y las tradiciones como una especie de reencuentro de la memoria con el litoral y la región de esta diversidad nuestra étnica regional de la cuenca baja y alta del Guayas, la red hidrográfica más grande que tiene la República. Señoras y señores, para nosotros es un gusto, es un placer poder conversar otra vez con el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Y esta ocasión es para tratar el tema de las sonoridades en la ciudad de Guayaquil, afrocaribe antillana, con la que nos quedamos un poco por el asunto del tiempo, cortos en el primer video. ¿Cómo llega esta música, se asienta y define una sonoridad y una expresión corpórea en esta ciudad de Guayaquil? Queremos también preguntarle al historiador Ángel Emilio, ¿qué es ser porteño? ¿Qué es la porteñidad? ¿Cómo lo porteño y la porteñidad se cruzan, se relacionan, conversan, interdialogan entre sí mismos y desde allí, como los ecuatorianos, podemos cuando llegamos a esta ciudad o los extranjeros, quedarnos en la misma, la Casa Grande? Hoy los invita a disfrutar al historiador Ángel Emilio Hidalgo, además de, como siempre también, agradecerle a Retrovador. Bienvenidos, bienvenidas. Docente universitario, miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro correspondiente de la misma desde hace algunos años, autor de varios libros, poeta, historiador, escritor. Me refiero al enorme amigo, querido, ñaño del alma, como decimos acá en Guayaquil y en el país, en este Ecuador tan diverso y pluricultural, ñaño, ¿no? Ñaño del alma. Ñaño viene del quichua. Ñaño viene del quichua, ¿no? Significa hermano. Ángel Emilio Hidalgo. Para ustedes, para nosotros, va a ser un disfrute, un goce, conversar por segunda ocasión con el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Y hoy vamos a conversar sobre lo que nos quedó pendiente, Ángel Emilio, lo porteño, la porteñidad, estas otras formas sonoras, músico-coreográficas, tropicales, bailables de esta Guayaquil como ciudad puerto, por donde llega, cala y define otras formas de ser porteño en la porteñidad con una música afrocaribe antillana. Comencemos, bienvenido primero Ángel Emilio Hidalgo, ñaño, siempre es un gusto, con café y con cerveza. Eso define las distintas personalidades. Eso es bien. Gracias, ñaño. Siempre es un placer y un gusto tenerte con nosotros en este canal que está pensando, tú sabes, como historiador, la cultura popular en esta modernidad y la cultura tradicional en esta modernidad del litoral ecuatoriano y en esta ciudad de Guayaquil. Comencemos por eso. ¿Qué es ser porteño? ¿Cómo identificamos lo porteño? ¿Qué es la porteñidad? ¿Cómo identificar esos elementos simbólicos de identidad, de memorias de esta porteñidad en esta ciudad puerto y en este tiempo donde de alguna forma nos interpela la globalización? Hay otras expresiones que son foráneas, vienen acá, no definen absolutamente nada, pasan a ser una moda. Y pues, pero no obstante, en los márgenes o acá mismo tenemos una identidad que nos está hablando, diciendo, gritando que nosotros somos así como guayaquileños o somos así como porteños. Comencemos por eso, Ángel Emilio. Gracias, Wilman. Siempre un gusto estar aquí en tu canal. A ver, primero hay que empezar a hablar en torno a los términos, las voces
y los conceptos. Esto es fundamental, porque cuando hablamos de alguien nacido en Guayaquil decimos es guayaquileño, pero aquí nosotros le estamos dando otro atributo. Es porteño, es decir, es un habitante del puerto. Nació en el puerto o vive en el puerto, lo cual implica hacer una reflexión que va más allá de las fronteras nacionales. Los bonaerenses de Argentina también son porteños. Los del Callao del Perú también son porteños. Los de La Guaira de Venezuela también son porteños. Los de Buenaventura de Colombia también son porteños. Entonces, ¿qué es ser porteño? ¿Y qué implica la idea de la porteñidad? Tiene que ver con las características identitarias en torno al puerto, a las actividades del puerto, a toda esa sociabilidad que se genera en función de ese tipo de actividades, o implica algo mucho más amplio, que inclusive podría estar interconectado a partir de todas estas relaciones, flujos migratorios, ¿verdad?, que ha habido, y que Guayaquil es una ciudad bastante, que tiene una historia muy amplia en torno a eso. Yo creo que esa es una de las preguntas iniciales que tenemos que hacernos, porque recuerda que a partir de la semántica, de la lingüística, del concepto, es que se empieza a configurar una idea de identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es una construcción social, es algo que se elabora y reelabora a través del tiempo, y siempre, por lo tanto, está sujeta a los cambios, a las grandes mutaciones socioculturales, amplias, globales, en nuestro caso, en lo que hoy vivimos, este periodo de intensa globalización, pero también de ciertos referentes locales, ¿no? Allí funciona, por un lado, la vinculación con el terruño, con lo local, y por otro lado, la manera como lo global impacta e interpela esas características identitarias locales. Y entonces, ¿cómo podríamos identificar esos elementos de lo porteño y la porteñidad en Guayaquil ahora que lo ampliaste a otros puertos y a otras porteñidades de otros países, ¿no? Claro, lo colombiano tiene algo específico, lo peruano también, lo venezolano también, pues los guayaquileños. ¿Cuáles son esas especificidades de esas identidades porteñas en esta ciudad? Yo me movería en dos niveles, o a partir de dos tipos de movimientos, por decirlo, socioespaciales. Por un lado, la relación de lo local, de lo porteño local, frente a lo nacional. Tú sabes que es muy fuerte la construcción de un discurso nacional, sobre todo desde las capitales, que son los centros políticos de estos estados-naciones que fueron creados a partir de inicios del siglo XIX, en el caso de América hispanohablante. Entonces yo me movería para tratar de pensar cuáles son esas especificidades que Guayaquil históricamente ha construido, ¿no?, desde la construcción de un pensamiento social a partir de lo porteño, la idea de una guayaquileñidad frente al otro, porque siempre hay que hablarlo en términos dicotómicos, y el otro es la otredad, ¿no? Quito, así es, el otro es Quito, esa otredad andina, ¿verdad? Porque decimos somos tropicales, ok, entonces ¿cuál es el otro? ¿Qué es lo que nos lleva a reafirmarnos como Pero el otro tropicales? también se incluye. El otro acá. Vamos a ir. El otro es, en principio, lo andino, ok. Pero resulta que Guayaquil es algo así como un territorio limítrofe de muchas influencias socioculturales, porque aquí llegan bastantes migrantes andinos, porque aquí llegan muchos migrantes de afuera, porque históricamente Guayaquil siempre fue la ciudad del Ecuador que albergó al mayor número de migrantes, es decir, de inmigrantes. Entonces, también hay que entender, en la medida en que la identidad y esta idea de la guayaquileñidad o de la porteñidad se va construyendo en el tiempo, mutando también, es cambiable, claro, pues también es maleable, es una identidad maleable, claro, ¿sí? Y también tiene que ver, por un lado, con las demandas sociopolíticas de las élites, y muchas veces las élites intentan de alguna manera manipular cierta idea de identidad, ¿no?, que manejamos todos, ¿verdad?, para fines a veces protervos. Entonces eso es algo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
porque esto que es un fenómeno de lo social, esta problemática de la identidad, que es un fenómeno social que tiene que ver con la cultura, en principio, no deja de estar contaminada con la política, no deja de ser parte de un juego también de intereses políticos, donde han sido las élites dominantes las que han querido levantar, reconstruir, ¿verdad?, una idea de la identidad, en este caso la identidad local guayaquileña, pero para su propia conveniencia, ¿sí?, para oponer, hacer una oposición frente a ese, en un principio, a esa otra edad que es Quito y lo andino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y las élites no fueron quienes, de alguna forma, nos impusieron una noción de guayaquileñidad que es más bien abstracta. ¿Cómo nosotros poder decir que no es abstracta la guayaquileñidad cuando hay estas otras identidades, desde las otredades, que se incluyen en esta ciudad y que se dejan ver? No obstante, quizás no la valoramos, pero la vemos, la respetamos y de alguna forma la incluimos en esa identidad más porteña. Lo que te quiero decir es que es importante entender quién es el sujeto de la enunciación. Es decir, cuando hablamos de una construcción social llamada identidad guayaquileña o porteña, y aquí luego hay que discutir un poco porque este término porteño es problemático, ya lo señalé al comienzo, pero centrémonos en lo guayaquileño. ¿Quién es el que elabora y construye esa identidad, o esa idea de la guayaquileñidad? ¿Y cómo lo hace? ¿Y en función de qué lo hace? ¿En función de qué intereses? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Las élites. Por supuesto. Sí. Pero para oponernos como guayaquileños, miembros de una nación, frente a un otro que es Quito y que representa el centralismo, la burocracia, que representa una serie de efectos, entre comillas, que son atacados por quienes enarbolan un proyecto político autonómico y autonomista, que en algunos casos fue federalista, ¿sí?, para efectos precisamente de poder alcanzar una cierta legitimidad en torno a esos proyectos en la esfera pública. Claro, porque se vio impedida también, pues porque además es insurgente, protestante, contestataria. Acuérdate que decían que Pepe Jaramillo, perteneció al Partido Comunista y dicen que Julio Jaramillo también. Entonces que Olimpo Cárdenas como que también fue parte de estas facturas y militancia socialista. O sea, ¿cómo vamos un poco explicando eso en torno a esa misma guayaquileñidad de la que estás expresando? A ver, en el sentido de que en esto recuerdo un texto de Carlos Monsiváis que se llama Álbum de Familia, sí, donde él maneja una categoría, un concepto muy interesante para poder entender las dinámicas de formación de la modernidad sociocultural en América Latina, pero sobre todo esa primera modernidad, que es la modernidad liberal. Y él habla algo así como de los descastados, no es el término exacto, pero es algo así como aquellos sujetos que se hallan al margen de la modernidad, como los que siempre están en los límites, en los bordes, pero son estos sujetos los que precisamente revelan las características más profundas, ¿no?, de esas contradicciones sociales que están en la constitución de la modernidad y el hecho de ser moderno, de proponer o tratar de entenderse, ¿no?, como parte de un ser moderno. Interesante. Háblanos de la música popular, de los sujetos populares que nacen de esta música, de estos cantores, desde 1950, podríamos decir del 50 al 70, cuando vos bien explicas sobre cuándo comienza a surgir la salsa, pero también hasta el 2000, ¿no? En estos últimos 50 años, hablando del 50 al 2000, no hasta el 2019 como hoy, ¿no? Hablemos de eso un poco. ¿Cuáles eran esos ritmos, esos cantores, esas maneras de alguna forma de verse y entenderse esta música afrocaribe antillana que llegó a esta ciudad, que se consumió en esta ciudad, que aún se consume y que está definiendo estas identidades sonoras y bailables de la guayaquileñidad? A mí me parece que las músicas
que se remontan a África de raíz africana, ¿verdad? Y en el caso de Guayaquil particularmente, todas estas sonoridades afroantillanas que llegaron desde la década del 30 fueron capaces de crear y generar un cierto tipo de música que de alguna manera interpelaba el buen decir por un lado y por otro lado las costumbres consideradas políticamente correctas. ¿Por qué? Porque a partir del baile, ¿no?, que estas músicas mulatas estaban incorporando e introduciendo, se hacía de alguna manera una crítica a ciertos comportamientos y ciertas formas de actuar de una sociedad conservadora, una sociedad pacata, que no entendía, ¿verdad?, por un lado, que tenía que asumir, como el caso de Guayaquil, tenía que asumir su condición de una ciudad mulata, de una ciudad que, fíjate, mulata, que es recuerda híbrido, ¿no? Que en el siglo XVIII, ¿verdad?, tal como está comprobado en los estudios muy serios, como tú sabes, de la historiadora María Luisa Laviana, en Guayaquil las 2/3 partes de la población eran negras, zambos, eran negros, zambos y mulatos. Claro. Entonces, ¿dónde está el autorreconocimiento de Guayaquil de esa raíz de origen africano? Yo creo que no existe, o al menos está muy en voz baja, ¿verdad? Pero es la música la que de alguna manera llama a subvertir el orden, por decirlo así, el orden blanco, patriarcal. La música y el baile, ¿no? Heterosexual, inclusive, Claro. ¿verdad? La música y el baile, lo que ayuda a subvertir esto y que hace que nos identifiquemos, por un lado, como sujetos tropicales y por otro lado, que también elaboremos imágenes y representaciones de esa tropicalidad, que en el contexto de la nacional, por eso te hablaba de este juego de otredades, se convierte en un otro, ¿sí? Porque no es la imagen, la visión andinocéntrica del Ecuador que todos conocemos, con el pasillo, con el yarabí, con el San Juanito, sino que es ese otro tipo de música que también fue asumido por nosotros, ya lo dije en el video en la entrevista anterior, y que también podemos llamarlo y considerarlo nuestro, que es esta herencia afroantillana. Claro, claro que sí, claro y allí que sí. se visibiliza. Claro que sí. Y a partir, por un lado, del porro guaracha, ¿no?, que se da, es un proceso que empieza en la década del 30, pero que sobre todo se fortalece en los 40 y en los 50. Fíjate que yo encontré en los archivos que tanto en Guayaquil como en Manabí, ya en la década del 40 habían agrupaciones que interpretaban porro guaracha. Sí, sí, claro que sí. Eso es algo Orquestas, muy unas interesante. bandas de música tropical. Sugerente, ¿no?, saber que existían esas agrupaciones. Y en la década del 50 se lanza la carrera de estas tres figuras del canto femenino, que es parte, evidentemente, ellas son parte de la música nacional, como son Frecia Saavedra, Máxima Mejía y Maruja Serrano, sí, interpretando porros guarachas. Y además, haciéndolo con mucha influencia cubana, es decir, partiendo de la base, de las estructuras rítmico-armónicas de la música cubana, sobre todo de toda esa tradición de los tríos, de los sextetos y los septetos que venían desde la década del 20, sobre todo con el sexteto habanero, con el sexteto occidental, porque además en el 50 entra el con el requinto, trío Emilio. Matamoros, con el conjunto Matamoros, con Claro. el sexteto nacional Ignacio Piñeiro, toda esa influencia con Ñico Saquito y los guaracheros de Oriente, ellos, ¿verdad?, la procesan y la resignifican y le dan un timbre, una voz, un La voz de tono vieja, ¿no? El canto nasal. monturio. Claro, pero aquí vienen estas dos cosas. Por un lado, es esta influencia de la música afroantillana y particularmente cubana, ¿verdad?, con lo que tú llamas la voz de vieja, que es un recurso muy típico de la música cubana, pero también con esos timbres y con esos giros, esos decires montubios. Eso es lo interesante, ¿sí? De tal forma que forma parte ya ese tipo de sonoridad de nuestra música nacional. Es lo que hay que asumir, ¿verdad? Que ya- precisamente para poner en cuestión, ¿verdad?, y en crítica ese discurso andinocéntrico que evidentemente ha hecho tanto mal
a nuestra música nacional y a su comprensión. Mira, y que Diablo Ocioso y también este otro, venido del campo de la provincia de Los Ríos, Manuel Rendón Briones Don Toribio, también interpretaba en guitarra traspuesta, te cuento, porque es una forma un poco rara, muy campesina, muy rural de tocar la guitarra, donde la mano va por el frente del diapasón, ¿no es cierto? Esa guitarra traspuesta, interesantísimo, en el folclore chileno, mexicano, en otras partes aparece, pero este Don Toribio también tocaba esos porros guaracha en Radio Cristal acá, ¿no? Con esa misma voz de vieja, con esa voz nasal, vamos, con además unos arpegios que son casi requinteros. El requinto entra en el 50, Ángel Emilio. Así es. Hay esa influencia, por otro lado, influencia de los tríos, del bolero mexicano, cubano y mexicano. Cubano y mexicano, claro. Y evidentemente Guayaquil está sintonizado con todo lo que ocurre en América Latina a nivel de la, podemos decir, producción, circulación y consumo de esta música. Oye, eso es interesante lo que acabas de decir. Latinoamericana. Guayaquil está sintonizando. Siempre Guayaquil ha ido con la historia. Así Hoy en día, ¿qué pasa con ese Guayaquil que no está yendo con la historia? Está como a espalda de esa secuencia dialéctica, de ir siempre a la mano, o sí está yendo con la historia. ¿En qué sentido? Político, cultural, de relaciones sonoras, etcétera, simbólica, de luchas sociales, de reivindicaciones. Bueno, es una pregunta amplia, pero sí, vamos, muy amplia. Vamos, solamente era una cosa que se me ocurrió en este momento para... Me puedo centrar en lo sociocultural. Sí, ahí, desde ahí. Lo que sí para incluir lo sonoro y lo corpóreo. Es que efectivamente de unas décadas hacia acá, yo creo que desde mediados de los años 50, de mediados del siglo pasado, es decir, los años 50, hasta la actualidad, hubo un momento en el cual Guayaquil se repliega en su pensamiento social, por un lado, y por otro lado en ese proyecto político, ¿verdad? Que era un proyecto político de raíz, de raigambre democrático popular a partir del liberalismo social de Alfaro, de todo ese radicalismo que evidentemente se muestra y que también aparece en distintas etapas de la historia, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, habría que hacer una investigación, no te las puedo decir hoy. Y es amplio, Ángel Emilio. Es muy amplio, para otra. pero yo considero que en la década del 50 hubo un recambio generacional de las élites y eso influyó muchísimo, porque ya no eran las élites ilustradas del inicio del siglo XX, sino que eran élites más bien que estaban dedicadas a hacer dinero. Entonces no les interesaba la promoción de la cultura, no les interesaba apoyar la aparición de una revista literaria o de una revista cultural, como sí ocurría a inicios del siglo XX. Por supuesto, hasta el 40. Así es. Hasta el 40. Entonces, pero ya en el 50 tú no encuentras revistas culturales, ya no encuentras esos espacios críticos de la alteridad, como sí había en la década del 20 o en la década del 30. ¿Recuerdas todo el aporte del grupo de Guayaquil? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Es una hipótesis. La gran pregunta. A partir del recambio generacional de las élites, ¿verdad? En el proceso de reconstitución de la agroexportación, que fue la década del 50, a partir de la exportación bananera, es que empieza a haber una prioridad a partir de los negocios y de la idea de hacer dinero, por lo cual la cultura queda a un lado. Mira, ¿sí? Si no nos explicamos así esto, no podemos explicar la música, no podemos explicar el baile, ¿no? Siempre tenemos que contextualizar, ¿no? Así es. Porque eso entra dentro de un proceso. Además, y hay que explicar los procesos sociales que de alguna forma invisibilizan o visibilizan estas sonoridades. Volvamos a la música. Y los procesos se concatenan. Sí, Los procesos sociales con los políticos, con lo económico. por supuesto. Volvamos a la sonoridad, al baile, volvamos a la tropicalidad, a la música de origen afrocaribe antillano, a la instrumentación, a los formatos, a las bandas, a la orquesta. Volvamos a esto para ir señalando lo que no pudimos en el video anterior, porque nos hizo falta tiempo. Conversar contigo se requiere de muchas horas, ¿no? Porque tienes tanto por descubrirnos a todos en torno a la historia sociocultural de esta ciudad de Guayaquil, ¿no? Hablemos algo más que quisieras hablar respecto
a la música tropical en la ciudad, en esa historia de la cual hablaste hace un poquito, ¿no? La música popular en Guayaquil. Hay otro artefacto cultural que creo que hay que tomar en cuenta para hacer el análisis de esto, y es la forma como se difundió ese imaginario, ¿verdad? Y popular de la música, por un lado la música nacional, también de la música porteña y de la música frontillana. Y ese medio fueron los cancioneros. Ahí Los está. cancioneros populares. Y los tenemos en los archivos. Así es. Desde RCA, el porteño, cancionero el mosquito, todos los Así mosquitos. es. Entonces, de alguna manera podemos decir que los cancioneros contribuyeron a la formación de una educación sentimental de los guayaquileños durante todas estas décadas, al menos desde la década del 20, de los años 20, hasta la llegada de la televisión. Así es. Año Finales de los 50. finales de los 50. Entonces estamos hablando prácticamente El primer de canal- 4 décadas. El primer canal fue Canal 4, ¿no? ¿Ah? El primer canal en Guayaquil. Sí, Canal 4. Canal 4, ¿no? Sí. Estamos hablando al menos de 4 décadas donde se constituyó una forma de entender las relaciones interpersonales, ¿no? Y también la manera como se estaban elaborando este tipo de imaginarios y representaciones de lo popular a partir de las canciones, a partir del contenido de la lírica de las canciones, ¿no? Se estaba también configurando a modo de una telenovela un imaginario que tenía que ver con ciertos, podemos decir, ciertas imágenes hegemónicas que tienen que ver con toda esta historia de la literatura española e hispanoamericana, y en general con la literatura occidental, ¿verdad? Y que está muy relacionada con la idea del amor cortés, con la idea de que inclusive ha sido tratada en este libro de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? La forma como las personas se construyen como sujetos en la cotidianidad que hablan de una manera de ser, ¿verdad? A partir de las relaciones amorosas y de la interpelación a ese yo, ¿verdad? Ese otro que, con el cual pues se supone tú estableces una relación. Por eso es que Guayaquil tiene también toda una tradición de la música romántica. Por eso es que Guayaquil no solamente los guayaquileños se orientan, tienen este gusto por la música bailable de origen afroantillano, también tienen mucho gusto por la música romántica a partir del bolero, de la balada española, de todos estos del periodos, tango mismo. el tango anteriormente, por supuesto, de todos esos momentos y procesos donde la música romántica también fue un referente importante para, en este caso, para los porteños y para la formación, como te decía, de esa mentalidad y de esa especie de educación sentimental que los guayaquileños, ¿verdad?, fueron, de la que fueron parte durante todas estas décadas. Muchas gracias, Ángel Emilio Hidalgo. Con Ángel Emilio vamos a seguir conversando en otros momentos, en otros espacios. Vamos a cerrar por hoy, nos quedan pendientes estos temas aún sonoros, corpóreos, corpográficos, de identidades músico-bailables en esta ciudad de Guayaquil, como una música del puerto, como en un próximo video continuaremos. Muchas gracias por seguirnos y nos despedimos